Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase, matemática, y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. Los frascos mal tapados. Hay muchas personas, entre las que me incluyo, que tomamos o asimos un frasco por la parte superior. Para nosotros está destinado este cuento. Algunas personas agarran el frasco de su parte media. Incluso ahora hay frascos que tienen como una especie de cintura, de la cual es más fácil tomarlo. Pero yo nunca hago eso, o sea, lo normal para mí es agarrarlo de la parte superior. De ahí el problema que tengo con la tapa, si es que está mal enroscada. ¿Por qué los frascos mal tapados? La comparación se basa en el hecho de que tengo aversión a tomar un frasco de vidrio en general, pero también de otro material si puede derramarse lo que contiene. Y si está mal tapado, me produce una sensación de incertidumbre, de temor que se subsana o se zanja, ni bien salvo el frasco, por decirlo de algún modo. Con respecto a la enfermedad, tengo una relación similar. Cuando mi hermana me pidió que fuese al hospital, pues habían internado a su esposo de urgencia para interiorizarme de lo que le sucedía, y el neurólogo me dice, no va a vivir más de 6 meses. Me pareció una afirmación tan temeraria de parte de un profesional de la salud acerca de la vida de otra persona, y ahí aparece esa sensación del frasco mal tapado, de intentar que no se caiga, que no se rompa. A lo único que atiné fue a decirle una serie de improperios, tal y como me fueron saliendo, como modo de tapar el frasco. De mi papá heredé la aversión hacia los bancos, los abogados y los médicos, no necesariamente indicando una jerarquía. En lo inherente a enfermedad versus médicos, mi mamá era una persona que realizaba una consulta semanal o quincenal al médico, mientras que mi papá jamás iba, conducta que también he heredado. De mi mamá recuerdo, siendo muy pequeña, que tenía una afección cardíaca. Era un tema del cual con mi hermana bromeábamos. ¿Serán las coronarias? ¿O será que no le gusta hacer las tareas de la casa? Pero la cuestión era que mi hermana y yo realizábamos todo lo que implicaba esfuerzo. Armar camas, lavar pisos, limpiar vidrios, etc. Lo hacíamos de alguna manera, que con el paso del tiempo fuimos perfeccionando. Pero, por ejemplo, lavar los platos, acomodar la cocina, lo que no requería tanto esfuerzo, lo hacíamos igual, con naturalidad, y lo cuestionábamos solamente a través de nuestras bromas. Mamá nunca tuvo un colapso o algo por el estilo que nos produjera temor. Por eso se vivía su enfermedad como una situación velada, que estaba ahí, y nuestra forma, entre comillas, de acatar o de respetar, era haciendo las cosas que teníamos que hacer. Estando yo en la universidad, mi papá empezó con síntomas extraños, a nuestro entender, de mamá y mío. Mi hermana ya no vivía en casa. Él nunca había tenido nada, ni una gripe, ni guardado cama por algo. Esas manifestaciones fueron el detonante de un tumor alojado en su esófago. Cuando aparecieron esas señales, ya era relativamente tarde para hacer algo, con lo cual la opción era, al no ser operable, quimioterapia para procurarle una cierta calidad de vida. En Buenos Aires, el tratamiento era cubierto por la obra social. Esto implicaba tener que trasladar a una persona debilitada por la enfermedad varios kilómetros y muchas horas de tren. Pero en Olavarría, mi sueldo de ayudante de cátedra no alcanzaba para cubrir los costos de la medicación. Relativamente durante su enfermedad tuvo una buena calidad de vida. Transcurrieron aproximadamente 2 años en los cuales se evidenciaba un deterioro que con las aplicaciones se asemejaba a lo que se produce
con una plantita a la cual se la regaba. Realmente a la enfermedad de papá la viví como en dos planos. Un plano en el cual ejecutaba desde infinitos trámites en la obra social hasta administrarle el suero con la droga y disimulando, mejor dicho, su gravedad frente a mamá. Y en otro plano, como que no era mi papá el que estaba ahí, camino a morir. Transcurridos unos años del fallecimiento de papá, mi mamá, entre fines de noviembre y principios de diciembre, empezó a evidenciar un deterioro que era inexplicable, porque estaba continuamente en manos del médico. Dado que ella se negaba a traicionar al doctor Pérez, para cuando consultamos a otro doctor, con solo verla dijo: tiene un tumor en el hígado de grandes dimensiones. Cuando el enfermo era papá, poner en su lugar la tapa del frasco contribuía a lograr tranquilidad y a poder seguir adelante. Era motivado para que mamá no estuviera afligida, para que no tuviera que sumar dolor a su dolor. Pero cuando mamá era la enferma, ¿cómo se ajustaba la tapa? ¿Cómo podía volver a ubicar el frasco como corresponde? Fue tan evidente la mala praxis del doctor Pérez que el frasco se rompió. No hubo posibilidad de acomodar la tapa. El segundo doctor nos gestionó una entrevista con un oncólogo y cuando éste me dice: si está viva, cuando yo vuelva de vacaciones veremos qué hacer, sin siquiera mirarme mientras hacía la receta de la droga para la quimioterapia. Analizada retrospectivamente la situación, me pregunto: ¿por qué no le rompí el frasco en la cara? Mi mamá murió cuando se le estaba aplicando la primera sesión de quimioterapia. Ninguno padeció las llamadas agonías, pero en el caso de papá tuvo para mí un costo emocional enorme en su transcurso. En el caso de mamá, posteriormente, una tristeza que me costó mucho superar. Ramón fue el que me apoyó en esa especie de depresión, porque era mi mejor jefe, pero también mi mejor compañero de estudios. Con ninguna otra persona comenté tantas películas, tantos libros, tantos temas inherentes a las materias en las que compartíamos su enseñanza, y nunca tanto como con él. Él me ayudó desde hacer el primer guión para el concurso de profesor adjunto, hasta sacarle fotos bellísimas a mi hijo cuando era pequeño. La tristeza que me produjo la muerte de mamá era como que obturaba mi capacidad de salir adelante. Si bien no fue algo demasiado duradero, además de mi hijito estaba Ramón, quien tenía este tipo de frases que me alegraban. Tenemos el privilegio de vivir en 2 siglos y él se murió en el año 1999. Tuvo un paulatino deterioro físico y yo no me daba cuenta. Seguíamos arrastrando nuestras ideas setentosas u ochentosas de los pelos lacios, de la figura delgada, de estar bronceado, cosas que a mí me costaban tanto. Todos esos símbolos a los que él adhería y cumplía. Cuando alguno intentaba hablar de la sexualidad de Ramón, yo le saltaba la yugular diciendo: bueno, es diferente. Bueno, sí, capaz que es un poco amanerado. Ni siquiera lo ponía en palabras. No podía decir puto. En los 90 aún no se usaba el término gay. No lo podía decir ni de tanto que lo quería. Ramón había estado unos cuantos meses en Brasil en más de una oportunidad. Aproximadamente 1 año o 1 año y pico recorriendo Europa y viviendo en París. Probablemente en esos periplos adquirió la mentada peste rosa. Realmente tuvo SIDA y yo ni me enteré. Para ayudarlo, para colaborar con él. Nuevamente esa sensación de no poder acomodar la tapa del frasco. Las discusiones con Martín, mi otro jefe, sobre el Mundial 78, cuando Ramón y yo no nos dábamos cuenta de la farsa que era todo eso. Por suerte es lo que más recuerdo, no su rostro demacrado. No obstante, en su velorio tuve el placer de
que su querida tía Lita me dijera cómo se divertía Ramón con vos. Siempre me contaba las cosas con las que los hacías reír. Tal vez eso sirvió para acomodar algo, no la tapa, pero sí mi interior.